Joana sostenía el sobre de su despido con la mano temblando, y, del otro lado de la puerta, 3 hombres de traje ya estaban llamando otra vez. Fuerte. Seco. Como si no aceptaran un no como respuesta. Apenas tenía dinero para pagar el alquiler y ahora había perdido el trabajo por culpa de un vaso de café. Un vaso. Un sorbo. Un minuto de atraso. Solo eso, y todo se vino abajo. Y cuando abrió la puerta, el hombre del medio dijo una frase que le heló hasta los huesos. ¿Joana Santos? El señor Adao pidió que la señora venga con nosotros. Ahora. Porque lo que Joana todavía no sabía, era que aquel anciano de la calle no era quien parecía. Y que el café que ella entregaba todos los días, estaba a punto de costarle toda su vida, o salvarla. Quédate hasta el final, porque la verdad que va a salir en esa reunión, va a revolverle el estómago a mucha gente. Joana despertaba antes del amanecer, sin necesidad de que nadie la llamara. Era como si su cuerpo ya hubiera renunciado a descansar. El despertador sonaba y ella se levantaba sobresaltada, con el pecho apretado, como si llegara tarde a la vida. La casa era pequeña, el ventilador hacía ruido, la pared parecía siempre cansada. Ella no tomaba café por placer, lo tomaba por necesidad. Y aún así, todos los días, ponía un poco más. Siempre un poco más. Tomaba un vaso plástico limpio, lo guardaba en el bolso y salía con pasos rápidos. No corría. Nunca corría. Correr llamaba la atención, y Joana no quería atención. 2 cuadras después, ahí estaba él. En el mismo banco. El mismo abrigo gris. La misma mirada clavada en el suelo. Ella no decía buenos días. No preguntaba nada. Solo extendía el café. Y él lo tomaba con las 2 manos, como si fuera algo frágil. Y había un detalle que solo Joana notaba. En el primer sorbo, él cerraba los ojos por un segundo. Solo un segundo, pero parecía que el mundo se detenía ahí. Joana se quedaba mirando, en silencio, y sentía algo que no sabía explicar. Y eso se convertiría en la razón de todo el infierno que estaba por venir. Joana no entregaba café para ser buena. Lo hacía porque ese gesto hacía que doliera menos. Cuando veía al hombre sostener el vaso con las 2 manos y cerrar los ojos, era como mirar a un fantasma con modales. Su padre hacía eso. Exactamente eso. La misma pausa. El mismo silencio. La misma forma de respirar después del primer sorbo, como quien agradece seguir aquí. Y Joana no tenía a nadie a quien contarle eso. Porque, si lo hacía, se reirían. Dirían que era drama. Dirían que era locura. Su padre había muerto cuando ella era demasiado joven para entender y demasiado grande para olvidar. Desde entonces, Joana vivía intentando no sentir. Pero hay cosas que no obedecen. La nostalgia entra por rendijas pequeñas, un olor, una canción, un gesto simple. Y para Joana, el café se volvió eso. Una forma de decirle al mundo, todavía recuerdo. Una forma de decirse a sí misma, no lo perdí todo. Pero al mundo no le gusta cuando alguien actúa por sentimiento. El mundo exige explicaciones, exige lógica, exige ventaja. Y Joana no tenía ninguna. Solo tenía un vaso y el deseo de mantener a alguien vivo dentro de ella. Y el mismo día en que eso parecía el único alivio, alguien en el trabajo decidió convertirlo en un arma. En la tienda, Joana trabajaba en el depósito, invisible, cargando cajas y doblando ropa como si fuera parte de la pared. Hacía todo bien, hasta equivocarse con la hora. Llegaba 15 minutos tarde y parecía que hubiera cometido un crimen. Las compañeras susurraban. Los clientes se quejaban por cualquier cosa. Y el jefe disfrutaba humillar. Sergio era el tipo de hombre que se alimenta del miedo ajeno. No siempre gritaba. A veces era peor, sonreía. Fernanda, una compañera, intentó advertirla. Joana, están hablando de ti. Y Joana respondió solo con el cuerpo, siguió doblando ropa, sin mirar. Porque quien vive apretado aprende temprano que discutir no paga cuentas.
Pero Fernanda fue directa, dicen que te detienes todos los días para darle café a un anciano en la calle. Y tú apenas tienes para ti. Joana sintió que la cara le ardía, pero aguantó. No por vergüenza del café, sino por vergüenza de tener la vida vigilada. Y entonces llegó la mirada del jefe al salir. Esa mirada que no necesita palabras. La clase de mirada que dice, lo sé. Y lo voy a usar. Joana volvió a casa con un nudo en el estómago. Porque lo sabía, al día siguiente, Sergio la iba a llamar. Y sería peor de lo que imaginaba, porque él no quería solo puntualidad. Quería romper a Joana por dentro. En la oficina del jefe, Joana se sentó en una silla de plástico como si estuviera en el banquillo de los acusados. Sergio tardó en mirarla. La dejó ahí, en silencio, sintiendo su propia respiración. Luego dijo, ¿sabes por qué te llamé? Joana respondió no, aún sabiendo. Él habló de los atrasos como si hablara de carácter. Y cuando dijo, todo el mundo comenta que te detienes para darle café a tu Adao, Joana se congeló. Porque eso no era chisme, era persecución. No es caridad, intentó ella. Sergio se rió con desprecio. Entonces, ¿qué es? ¿Quieres ser especial, sentirte mejor que los demás? Joana tragó saliva, porque aquello era injusto a un nivel que humilla sin necesidad de insultar. Y al final lanzó el ultimátum, simple y cruel, o llegas a tiempo, o buscas otro trabajo. Como si fuera fácil. Como si Joana tuviera opciones guardadas en un cajón. Joana salió de ahí con las manos heladas y la cabeza pesada. Necesitaba ese empleo. Necesitaba cada moneda. Necesitaba el alquiler, la comida, la luz que a veces ya amenazaba con cortarse. Pero también necesitaba esos 5 minutos en el banco, porque sin ellos, el día entero se volvía una piedra. Y esa noche, acostada, se dio cuenta de algo terrible, iba a tener que elegir entre sobrevivir o seguir siendo humana. Joana lo intentó. Al día siguiente, corrió más, se recogió el cabello, apretó el bolso, hizo todo para llegar antes. Pero Don Adao estaba ahí, y bebió despacio, como siempre. Y Joana esperó esos segundos, como siempre. Llegó tarde otra vez. Poco. Pero para Sergio, poco era suficiente. Entró al depósito con esa sonrisa torcida y dijo en voz alta, y entonces, Joana, ¿ya diste café hoy? Y la gente se rió. Risa baja. Risa cobarde. Risa que duele. Y entonces hizo algo peor. Les contó a los demás lo que ella había dicho en privado. Que aquel hombre le recordaba a su padre. Lo lanzó al aire como una broma, como si el dolor de ella fuera entretenimiento. Joana sintió que la garganta se le cerraba. Ya no era por el atraso. Era por la exposición. Era por arrebatarle lo único sagrado que tenía, la memoria. Estuvo a punto de llorar, pero se contuvo. Porque llorar ahí sería darle a Sergio un trofeo. Ese día, Joana entendió algo, cuando alguien quiere destruirte, no ataca tu trabajo. Ataca tu historia. Y Sergio había puesto las manos en la historia de ella. Fernanda intentó ayudar, Camila trató de aconsejarla, pero nada cambiaba. Joana salió de la tienda sabiendo que la sentencia ya estaba escrita. Y el siguiente paso de Sergio no sería una advertencia, sería el golpe final. El despido no llegó con gritos. Llegó en un sobre. Sergio llamó a Joana a la oficina como quien llama a firmar un recibo. Le preguntó a qué hora había llegado. Repitió las reglas. La hizo sentirse pequeña. Y entonces sacó el sobre del cajón, como si sacara basura. Aquí está. Tu liquidación. Joana se quedó mirando, sin entender. Porque la mente intenta negar cuando el suelo desaparece. Ella intentó hablar. Necesito este trabajo. Sergio no se movió. Lo necesitabas. Y remató con veneno, ahora vas a tener todo el tiempo del mundo para jugar a ser buena. Eso dolió más que perder el salario. Porque convertía su bondad en burla. En mentira. En vanidad. Joana salió con el sobre en la mano y una sensación de vergüenza que no era suya, era de él, pero quien la cargaba era ella.
En casa, hizo cuentas con monedas, abrió la nevera, midió el pan. Lloró sin hacer ruido, como aprende a llorar quien vive pared con pared. Y al día siguiente, se despertó tarde. No por pereza. Por falta de motivo. Pero la nostalgia empuja. Fue hasta la plaza. Necesitaba ver a don Adao. Necesitaba decir perdón o estoy aquí, cualquier cosa. Llegó al banco, y él no estaba. El banco vacío parecía más grande de lo que era. Porque un banco vacío no es madera, es un mensaje. Joana se sentó en su lugar, mirando a los lados como si fuera a aparecer de la nada. Media hora. Una hora. Nada. Preguntó a un vendedor, a gente que pasaba, a quien pareciera notar algo. Hace días que no lo veo. Eso fue lo que dijeron. Y le cayó como hielo. Porque el mundo sigue normal, incluso cuando el tuyo se detiene. Joana volvió a casa sintiendo que había perdido dos cosas a la vez, el trabajo y al hombre que, sin decir una palabra, hacía que su padre respirara otra vez por un segundo. Y entonces llegó la pregunta más cruel, ¿valió la pena? Porque cuando la vida te castiga por ser bueno, la bondad empieza a parecer estupidez. Joana miró la garrafa térmica vacía como si fuera una prueba de delito. Pasaron 3 días. Dejó currículums, escuchó te llamamos, y nadie llamó. Y todos los días pasaba por la plaza y veía el banco vacío. Hasta que una mañana, todavía medio dormida, alguien llamó a la puerta. Fuerte. Insistente. Joana abrió los ojos asustada. Fue hasta la puerta. Miró por la mirilla, y vio a 3 hombres de traje. Y en ese instante, su miedo cambió de forma. Porque ya no era solo tristeza, era misterio. Era una amenaza. Era el destino llamando. Cuando Joana abrió la puerta, el hombre del medio no pidió disculpas por molestar. Habló como quien lee un documento, ¿Joana Santos? Ella respondió soy yo con la voz quebrada. Y entonces llegó la frase, el señor Adao solicitó su presencia en una reunión. Ahora. Joana parpadeó, confundida. ¿Adao? Yo no sé dónde está. El abogado respondió sin pestañear, nosotros sí. Joana pensó que era una estafa, una broma, una trampa. Su cabeza corrió más rápido que su corazón. No hice nada. Nadie la está acusando. Y eso fue peor. Porque cuando no hay acusación, puede haber un secreto. No explicaron nada. No dieron detalles. Solo repitieron, es importante que la señora venga. Y cuando Joana dudó, el abogado dijo algo que abrió un loop en su mente, él insistió mucho. Dijo que usted fue la única. En el coche negro, Joana miró por la ventana y vio la ciudad pasar como si fuera otra película. Edificios altos, vidrio, gente apurada. Los abogados en silencio. Y cuanto más silencio, más gritaba la imaginación. Intentó unir los puntos, banco vacío, desaparición, abogados. Y su corazón empezó a latir en un ritmo extraño, como si ya supiera que algo enorme venía. El coche se detuvo frente a un edificio con puerta giratoria. Ascensor. Pasillo. Una sala al fondo. Y cuando la puerta se abrió, Joana vio una escena que no cabía en su vida. Sergio estaba allí. Joana entró y sintió que el aire era caro. Mesa grande de madera, sillas de cuero, una ventana con vista a la ciudad. Gente bien vestida mirándola como si hubiera ensuciado el suelo. Un hombre con un reloj brillante, una mujer con el celular, otro sudando nervioso, y Sergio, el jefe, de pie, como si volviera a tener el control. Joana se heló. Porque su presencia allí decía, esto no es casualidad. Esto es familia. Esto es pasado. Esto es algo grande. El abogado empezó a presentar a todos, y cada nombre encajaba como una pieza. Ricardo Silva. Patricia Silva. Mario Silva. Y entonces, Sergio Almeida, sobrino por parte de matrimonio. Joana casi no lo creyó. Sobrino. De Adao. Sergio era familia.
Y ahí Joana entendió el primer golpe. Sergio veía a don Adao todos los días. Todos los días. Y aún así, eligió ignorarlo. Eligió humillar a Joana. Eligió fingir que no era asunto suyo. La puerta se abrió otra vez. Y entró don Adao. Pero ya no era el hombre del banco. Traje sencillo, barba arreglada, cabello peinado. Parecía el mismo, y al mismo tiempo, otro. Los ojos eran los mismos. Y cuando miró a Joana, fue la primera vez que casi sonrió. La sala quedó en silencio, como si todos esperaran una frase que decidiera dinero. Y Adao lanzó la primera bomba, con calma: quise ver quién me miraba, cuando no era nada. Y entonces llegó la frase que iba a destruir la máscara de todos: mi vida se volvió un peaje. Adao explicó que tenía bienes, una casa pagada, ahorros. La familia encendió los ojos como faros en noche oscura. Y no levantó la voz. Solo dijo: ustedes nunca preguntaron. Solo pidieron. La sala se volvió pura tensión. Ricardo intentó ser cariñoso demasiado tarde. Patricia fingió preocupación. Mario sudó más. Sergio apretó la mandíbula. Y entonces Adao empezó a citar montos, historias y mentiras. Dinero dado para una reforma que terminó en viaje. Estudios pagados que fueron abandonados. Préstamos que nunca regresaron. Inversiones en la tienda de Sergio. Todo en la sombra. Todo por interés. Y cuando el abogado abrió el documento y leyó, con voz de sentencia, el señor Adao decidió dejar toda su herencia a la señorita Joana Santos, el mundo se detuvo. Ese tipo de silencio que parece ruido. Patricia acusó. Ricardo gritó. Mario pidió un acuerdo. Sergio sonrió de lado, amargo. Joana se quedó pálida. Porque en su cabeza no tenía sentido. Ella solo dio café. Solo miró. Solo existió. Adao golpeó la mesa y la sala obedeció. Ella ni siquiera sabía mi apellido. Y miró a Sergio: tú me viste todos los días. Y elegiste no mirar. Sergio se quedó paralizado, sin respuesta. Adao se volvió hacia Joana y dijo la frase que le acomodó el corazón: tú me diste dignidad. Joana empezó a llorar, pero sin desesperación, era un llanto de alivio, como si alguien por fin le dijera: no fuiste tonta. La familia salió rota. Pero antes de que la puerta se cerrara, quedó flotando una última amenaza, un último loop: esto no va a quedar así. 3 meses después, Joana seguía despertando temprano. No por obligación, sino porque el cuerpo recordaba el ritual. Pagó las cuentas atrasadas, volvió a respirar, pero no se convirtió en otra persona. No se mudó a ninguna mansión. Siguió en el mismo barrio, con el mismo vaso, con la misma garrafa térmica. Solo que ahora entendía algo: el café nunca fue el punto. El punto era detenerse. Era mirar. Era tratar a alguien como persona cuando nadie está mirando. Un día, en la plaza, una mujer se le acercó pidiendo comida. Joana abrió el bolso, sacó la garrafa y dijo: ¿quieres café? La mujer lo tomó con las 2 manos, cerró los ojos en el primer sorbo, y Joana sintió que el pecho se le apretaba otra vez. No de dolor. De sentido. De legado. De ciclo. Porque el mensaje quedó claro: de la forma en que el mundo intenta esconderlo, no era sobre el café, era sobre ver. Y quien ve una vez, ya nunca logra fingir que no vio. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja tu like para que este video llegue a más personas y comenta aquí abajo: ¿tú te habrías detenido, incluso siendo castigado?